Hoy vamos a estar viendo acerca de la humildad de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la veracidad de Jesús, que Dios es veraz. Hoy vamos a estar viendo que Jesús es humilde. Y para eso los voy a invitar a que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Tristemente, habían dos cosas que coexistían en la iglesia de los filipenses. Por un lado, había una buena doctrina, porque el apóstol Pablo había fundado esa iglesia. Entonces había una buena doctrina ahí en esa iglesia. Pero vamos a ver que el hecho de tener una buena doctrina no es suficiente, eso no es garantía del grado de madurez que nosotros podamos tener, ¿verdad? Sí es importante y sumamente importante estar en una doctrina pura, la doctrina verdadera. Eso es básico, pero no es garantía como para que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, en ellos había una buena doctrina. También había perseverancia en la oración, especialmente en la oración de intercesión por los demás. Ellos oraban por el apóstol, oraban por Pablo. También era una iglesia muy generosa. Más adelante Pablo les agradece a ellos por una ofrenda que ellos le habían enviado para sus necesidades personales. Pero a la par de todo esto, hermano, a la par de todo esto que les acabo de mencionar, tristemente, lamentablemente había inmadurez en esa iglesia. Habían deseos de vanagloria personal y había una búsqueda de lo suyo propio, no importando por lo de los demás. Y también habían contiendas entre ellos que promovían los grupos, y no grupos para edificación entre ellos, grupos de división, grupos de rivalidades entre ellos. Quiero que veamos en el capítulo 4, versículos 2 al 3, un ejemplo. Capítulo 4, versículos 2 al 3, el apóstol Pablo les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Si vemos ahí, habían dos hermanas que eran líderes ahí en la iglesia de los filipenses, pero que estaban peleando. Y esto promovía esos grupos que por eso el apóstol Pablo
viene y les dice que deben de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Quiero que veamos también en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Filipenses 1, del 15 al 17, hay otro caso. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo no estaba triste porque él estaba en la cárcel en Roma cuando él escribió estas palabras. Pablo estaba triste por las cosas que se estaban dando allí en la iglesia de los filipenses. Así que estas dos cosas coexistían, ¿verdad?, en la iglesia de los filipenses. Y Pablo entiende que ese problema de falta de unidad en la iglesia era un problema de falta de humildad. Había orgullo en ellos. Ellos necesitaban aprender a ser humildes. Ellos necesitaban que Pablo les hiciera un recordatorio acerca de el ejemplo de humildad de Cristo para que ellos pudieran aplicar ese ejemplo en sus vidas. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza haciéndole ver cuál es la humildad que se esperaba en los filipenses, del versículo 1 al 4. Y Pablo comienza en el versículo 1 diciéndoles lo siguiente: por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Como pueden ver ahí en el pasaje, Pablo está esperando que ellos aprendan a ser humildes, con una humildad conforme a lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo menciona ahí cuatro cosas que Jesús hizo por nosotros. La primera, Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo. Y creo que la mejor interpretación de esta palabra, o la mejor traducción aquí de esta palabra sería si hay alguna exhortación. Si hay alguna exhortación. La exhortación tiene dos partes. Una parte es la de venir y mostrarle la falta al hermano o a la hermana, pero a través de la palabra de Dios. Y la otra parte es que se le debe de dar ánimo al hermano o a la hermana. Darle un estímulo
para seguir adelante. No es solamente sacar el machete, como decimos, ¿verdad? Y cortarle la cabeza. No, es para animarlo, es para estimularlo a seguir adelante. La segunda cosa que el apóstol Pablo menciona aquí es el consuelo. Si algún consuelo de amor, dice Pablo, esta palabra significa que cuando estamos tristes, estamos prácticamente por tirar la toalla, ya no queremos saber más de Cristo. Entonces el Señor se acerca para causarte alivio a tu dolor. La otra cosa que Jesús hizo, dice Pablo, es que nos dio la comunión del Espíritu. Es que nosotros no podíamos tener comunión con el Padre. Pero Jesús viene y nos da el Espíritu para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Y por último, Pablo menciona ahí en el pasaje algo que parece que son dos, pero realmente de acuerdo a la construcción gramatical es una. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si el Señor te ha mostrado, dice Pablo, un afecto que viene de lo más profundo de sus entrañas. La idea es un afecto que duele. Que Jesús se duele mucho por tu condición y tiene misericordia. Estas son las 4 cosas que Pablo menciona, que son las cosas que Jesús hizo. Entonces, en base a esto, Pablo le va a pedir algo en el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si ustedes analizan ahí la parte de este pasaje, o el pasaje y el versículo 2, Pablo les pide una humildad mostrada en guardar la unidad. Si ustedes han recibido todo esto, dice el apóstol Pablo, todo esto del Señor, entonces, llénenme de alegría. Alégrenme. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, esa palabra sintiendo es una palabra difícil de traducir. Esa palabra tiene una idea de pensar igual. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos dependen de lo que estamos pensando. Mis pensamientos y mis sentimientos van juntos. Yo me voy a sentir de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, si hay algo que se ha hecho o que se está haciendo
Y de repente usted no ha estado de acuerdo de cómo se ha estado haciendo, o no está de acuerdo que se esté haciendo lo que se está haciendo. Entonces, usted está pensando, esto deberían de haber hecho las cosas correctamente, o deberían de haberlo hecho como yo pienso. ¿Qué sentimientos creen ustedes que van a brotar después de esos pensamientos? Seguro que sentimientos de rebeldía, de rebelión. O usted está pensando en la ofensa que un hermano le causó. ¿Qué sentimientos cree usted que van a venir en usted? Seguro que sentimientos de amargura. Entonces Pablo lo que nos está haciendo ver con esto es que no se trata solamente de tener la doctrina correcta, se trata de meditar en esa doctrina, tenerla en tu mente, y te garantizo que van a brotar sentimientos buenos, bonitos entre nosotros. Y Pablo recalca unánime, sintiendo una misma cosa. Pero hay dos enemigos aquí para la unidad que el apóstol Pablo menciona en el versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El primer enemigo de la unidad en la iglesia es la contienda. ¿Y qué significa esto de contienda? Rivalidad, competencia. Entonces, nada debo de hacer yo en la iglesia, dice Pablo, por competir. Aquí, esto no es una competencia entre nosotros. Esto no es para estarnos calificando entre nosotros y examinándonos entre nosotros. El segundo enemigo es la vanagloria. Esto significa que yo estoy buscando ser elogiado. Yo estoy buscando ser el que esté adelante, el que esté figurando, el que resalte, el que simplemente quiere que los demás lo estén observando. Estas son las dos motivaciones por las cuales nosotros servimos al Señor usualmente. Lamentablemente, así es. Y si usted levanta la mano para decir, no, yo no tengo ese problema, hermano, vamos a orar por usted. Pero eso usualmente es el problema que nosotros tenemos: rivalidad y vanagloria. Rivalidad y vanagloria, porque quiero créditos, porque quiero que me vean.
Y esto es el problema de la unidad en la iglesia. Y necesitamos algo, que es de lo que nos va a hablar Pablo aquí más adelante. Antes bien, dice, con humildad. Lo que necesitamos, hermanos, es humildad. Ese es el secreto. Sobre eso descansa realmente la unidad de la iglesia, la humildad. Pero nosotros muchas veces confundimos la humildad con ver a una persona que no habla, que está ahí calladita y decimos, qué humilde. O una persona pobre, ¿verdad? Y decimos, él es humilde. Pero ese no es el contexto de la humildad que Dios nos dice. El apóstol Pablo nos dice ahí, ¿qué es la humildad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural, hermanos? ¿Quién sirve a quién? ¿Quién sirve a quién? Por lo general, el menor sirve al mayor, ¿verdad? Pero, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo debo considerarme, dice Pablo, o yo debo de considerar a mi hermano superior a mí mismo. Y esto no quiere decir que debo verlo como, debo verlo, dice Pablo, como superior a mí mismo, no que lo sea, sino que lo estimo, que es diferente, ¿verdad? Es importante la actitud que yo tenga para con el hermano. No debo de subestimar a mi hermano o a mi hermana. No debemos de tener ese tipo de sentimientos. Y en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal entre nosotros? Siempre andamos viendo primero por lo de nosotros, ¿verdad? Y después lo de los demás. Pero primero yo. ¿Y qué dice Pablo? No sean orgullosos. No sean orgullosos, no sean egoístas. Y después de Pablo haberles expresado a ellos, a los filipenses, cuál era la humildad esperada en ellos, Pablo pasa a recordarles y a ponerles la humildad de Cristo como ejemplo en el versículo 5. Del versículo 5 al versículo 8, Pablo les habla de ese ejemplo de humildad que Cristo tuvo. Y quiero decirles que este es uno de los grandes retratos de Cristo en cuanto al ejemplo de humildad para nosotros. Si usted quiere aprender a ser humilde, lo animo a que siempre piense en esta parte de este pasaje. Versículos 5 al 8, tenemos el ejemplo de Cristo en cuanto a la humildad. Vemos el ejemplo de humildad de Cristo en primer lugar en su vida práctica. Versículo 5. Haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice, la actitud de usted debe de ser como la de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo en ese pasaje. El cual, dice en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hermanos, que Dios me dé el denuedo, la capacidad de poder entrarle a este pasaje, a esto que el apóstol Pablo está diciendo, a poder explicarles esto que el apóstol Pablo está diciendo, porque esto es algo, es una afirmación profunda que el apóstol Pablo está haciendo con relación a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que Él existió en forma de Dios. Ahora, miren lo que está diciendo. Dice siendo. Ese verbo siendo es el verbo ser, ¿verdad? En el griego. Y quiero decirles que en el griego el verbo ser o estar, la palabra común que se usa para ese verbo es la palabra eimi o estin. Pero aquí el apóstol Pablo está usando una palabra diferente para este verbo. Una palabra poco común, no muy usada para el verbo ser o estar. Es la palabra uparco. Esta palabra era una palabra usada para describir el estado continuo de algo. Era una palabra usada para describir o referirse a algo que ya era y todavía es y siempre será. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de Cristo es que Jesucristo siempre existió, sigue existiendo y existirá por siempre. Existió en forma de Dios, dice el apóstol Pablo. Y ahí también la palabra forma. En el griego habían dos palabras para esa palabra forma. Una es la palabra morfes y la otra la palabra esquema. Morfe es aquella forma que no puede ser alterada. Aquella forma incambiable. Es la esencia de algo. Esquema, que es de donde nosotros sacamos la palabra esquemático, ¿verdad? Que está relacionada con configuración. Esa palabra es la forma externa que cambia. Eso sí cambia. Pero lo interesante aquí en este pasaje es que el apóstol Pablo está utilizando la palabra morfe. Por lo cual, lo que él está diciendo es que Jesucristo ha existido desde siempre, sigue existiendo y seguirá por siempre existiendo
en la esencia de Dios, en esa naturaleza incambiable de Dios, en esa naturaleza inalterable de nuestro Dios. Luego, dice Pablo, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí esta palabra también, estimó, significa la palabra considerar, pensar, idear. Lo que Pablo está diciendo es que él no tuvo por ningún momento, no tuvo la idea, ni lo pensó en ningún momento el hecho de no soltar la gloria que él tenía con su Padre. Esa palabra aferrarse significaba algo que alguien agarraba fuertemente. Y lo que Pablo nos está diciendo es que él se rehúsa a aferrarse a esa igualdad. Se rehúsa a agarrarse literalmente fuertemente a esas glorias celestiales y maravillosas con el Padre. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba? En gloria con el Padre. Él no necesitaba nada. Dígame, ¿qué podía necesitar Jesús? En el cielo, en gloria con Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Dejó su gloria. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra en el griego despojar o despojó es la palabra vaciarse. Y cuando Pablo está diciendo que él se vació a sí mismo, no se vació a sí mismo de su deidad. No está diciendo eso. En ningún momento Jesús dijo, yo era Dios, ahora no soy Dios. Él no cesó de ser igual a Dios. Él cambió su esquema como la esquema mía y suya, que cambiamos. Fuimos bebés, o él fue un bebé en el vientre de su madre. Él fue un bebé nacido. Él fue un niño, fue un joven y fue un adulto como usted y yo. Él cambió su esquema, lo cambiable, lo externo. Y de eso es que está hablando el apóstol Pablo cuando dice que él se despojó, se vació. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo muestra su humildad no solamente en su vida cotidiana, en su vida,
sino que en su vida práctica, sino que también muestra su humildad en la muerte, haciéndose obediente, dice el apóstol Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Y noten, él nunca dijo a Dios, esto es suficiente ya para mí, Padre. Yo ya no estoy dispuesto a recibir más humillación. Yo me hice hombre y ya no más de eso. Ya no quiero más humillación. Él no dijo eso. Él se humilló a sí mismo. Dice el apóstol Pablo que él se humilló a sí mismo a un grado menor que tomar forma de siervo. A un grado menor que ser hecho a semejanza de hombre. A un grado menor que aparentar ser menos que un hombre. En el versículo 8 dice que él se volvió obediente hasta el punto de la muerte. Y no solo fue muerte, sino que añade aquí el apóstol Pablo, y muerte de cruz. Hermanos, ¿qué significaba morir en una cruz? Era la muerte más horrenda. Y era una muerte que era para los ladrones y los homicidas. Jesús fue ejecutado. Su muerte no fue una muerte natural. Fue ejecutado. Cometieron un homicidio contra él. Fue una muerte injusta. Y él se sometió a ese tipo de muerte. Hasta ese grado, él mostró su humildad. Él descendió hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿hasta qué punto usted está dispuesto a humillarse? Apenas le cometen una ofensa y ya eso es suficiente. Tira la toalla y se va. Pero eso no es el ejemplo que el Dios Todopoderoso nos ha mostrado a nosotros. Él descendió hasta de su esencia como Dios hasta el grado de morir y morir en una cruz. Y por eso Pablo nos dice que nos habla de la exaltación de Cristo por su obra de humildad en los versículos 9 al 11. En los versículos 9 al 11 vemos la respuesta de Dios a la obra de Cristo. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice aquí el apóstol Pablo que por causa de esa humildad del Señor Jesucristo, Dios lo exaltó de esta manera. Hermanos, si Dios exaltó a Jesús de esa manera,
por su humildad, ¿ustedes no creen que Dios va a exaltarnos a nosotros si nosotros seguimos su ejemplo de humildad? Él dice que lo exaltó dándole un nombre que es sobre todo nombre. En Apocalipsis 19:16 nos dice cuál es ese nombre. Apocalipsis 19:16 nos dice que Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Hay cuántos gobernantes hoy en día que se sienten los dioses y que se creen que son los reyes de este mundo. El apóstol Pablo dice que Cristo está sobre ellos, que Él es el verdadero Rey de Reyes. Y no solamente eso, es Señor de señores. Su señorío debemos de reconocerlo. Y es la otra parte que el apóstol Pablo nos dice: toda rodilla se doblará ante Él. No todos se postrarán por voluntad propia, seguro. No todos van a postrarse ante Él por voluntad propia, pero todos aquellos que se rehúsan a postrarse ante Él hoy en vida, créanme, que se van a postrar ante Él, pero en el juicio. Y yo le animaría que estando hoy en vida, mejor lo haga ya, porque en el juicio va a ser demasiado tarde. Pero lo va a hacer, y lo va a hacer no por voluntad propia. Y toda lengua confesará su señorío. Toda lengua confesará su señorío. La palabra confesará es reconocer. O lo hace voluntariamente, o usted será forzado a hacerlo. Pero dice la palabra que toda lengua confesará su señorío. Si hoy en día usted no lo hace, créame que lo va a hacer, aunque usted no quiera, lo va a hacer, aunque de forma forzada, pero lo hará. Yo quiero animarles, hermanos, a que yo sé que nosotros tenemos una lucha bien fuerte. Tendemos a rivalidades, tendemos a ser competitivos, buscamos competencia el uno con el otro y de repente hacemos las cosas por vanagloria, porque queremos que nos vean, queremos sobresalir y realmente tenemos una lucha en nuestras vidas y que Dios nos dé a nosotros esa humildad que hubo en Cristo. Tan orgullosos que somos. Y Cristo, siendo Dios, lo que hizo. ¿Y qué tan fácil nos ofendemos y nos desanimamos y tiramos la toalla?
pero sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les animo que cada vez que ustedes se pongan así, como orgullosos, ¿verdad? Y demandando, yo tengo derechos, ¿verdad? Hermanos, piense siempre en este pasaje. Filipenses 2, del 5 al 8. Vea el ejemplo de nuestro Señor y compárese con el Señor y vea si está pensando bien. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo de humildad. Señor, sabemos que necesitamos ser humildes. Tenemos esa lucha constante, diaria. Y Dios, ayúdanos a ser humildes y reconocer que somos así. No podemos salir de esa condición mientras no lo reconozcamos en nuestras vidas. Somos orgullosos. Necesitamos aprender a ser humildes. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.